Entramos de inmediato con nuestro invitado Matías Bosch, quien está ahí ya en el bullpen, ahí esperando para pichar. Señores, cada vez que Matías abre la boca es un riflazo que manda. Y en esta oportunidad pues necesitamos esa voz que venga a seguir iluminando a toda la sociedad en su conjunto. Ya él lo habría mencionado anteriormente, mientras la sociedad no sea consciente de cuáles son sus derechos, en qué se amparan, en este caso pues la ley de seguridad social, la 8701, y que en esta situación del 2021, sobre todo con esta condición sanitaria que se nos ha presentado, pues han sido muchas las situaciones de la debilidad de esta ley, muchos ciudadanos que se han visto desfavorecidos, que se han visto desamparados, porque el sistema de salud sin duda pues no ha respondido a la altura de lo que se esperaba. Matías, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y bueno, pues en esta conversación central de New Horizons Radio. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todas y todos ustedes, un placer. Matías, hemos estado observando, ya nosotros hemos conversado acá en New Horizons Radio contigo y con otras personas sobre el tema de la ley de seguridad social y obviamente la ley de, bueno, todo lo que la ley abarca, lo que no abarca y sobre todo las falencias que tiene, ¿no? O sea, lamentablemente estamos a unos años apenas, creo que ya sería el año 23, donde en teoría se cumplen los primeros 20 años de dicha ley estar vigente, y realmente creo que no hay un solo dominicano que pueda pretender pensionarse con dicha ley y recibir nada ni remotamente parecido al 80% de sus ingresos del último año, que era, digamos, uno de los objetivos. Sin embargo, las administradoras de fondos de pensiones y sobre todo el gobierno central de la República Dominicana, por la vía de el manejo de dichos fondos vía créditos del Banco Central, pues sí han hecho un uso muy intenso de dichos fondos y han logrado grandes beneficios. Vemos que hay por lo menos un senador, el señor Iván José Silva de la Romana, que está tratando de llamar la atención sobre esto y que es precisamente del partido de gobierno. ¿Cuál es ¿Cómo ves tú esto y entiendes tú que finalmente pudiésemos tener en República Dominicana el favor político como para que se haga una reforma de todo este sistema? Bueno, muy buenos días, ¿no? Y muchas gracias por tu pregunta. Permíteme aprovechar de todas las cosas interesantes que dijiste. Voy a tomar una palabra para decir algo, para responderla. Bueno, primero decir que la ley está cumpliendo precisamente en el 2021 20 años. Correcto. La propia ley tenía como un plazo para revisarse antes, plazo que fue violado, desconocido y no se hizo nada. Muchos artículos de la ley no se cumplen o se cumplen como quieren. Por ejemplo, la gente y los periodistas, muchas veces no con mala fe, sino porque se fían de lo que dicen las entidades autorizadas. Hablan de plan básico de salud. Resulta ser que el plan básico está en la ley, pero el plan básico no se cumple. Lo que se cumple es un acuerdo entre cuatro paredes que se tomó en el llamado Consejo Nacional de la Seguridad Social de plan de servicios de salud. Ustedes lo pueden ver cuando a ustedes les llegan las notificaciones, PDSS. Ese no es el plan básico. Ese es un plan donde los empresarios dicen que están dispuestos a que se reconozca como parte del catálogo y que no, dando el ejemplo de la salud. Pero tú dijiste una palabra, bueno, y ahora, en una ley que se aprobó en febrero y que le aumentó las ganancias a las AFP y que nosotros dijimos que eso es lo que iba a pasar y mostramos los datos y se le impuso esa estafa al país, la realidad nos ha dado la razón. Las AFP en la peor crisis en los últimos 50 años han ganado más dinero de lo que ganaron en muchísimos años sin crisis. Entonces, pero esa ley decía que en septiembre pasado debía iniciarse el estudio de una modificación integral. De nuevo, pasaron
6 meses y ese artículo fue incumplido, violentado, y ahora se ha empezado a reunir una comisión bicameral, y entiendo que ahí entra tu pregunta. Yo voy a tomar una palabra que tú dijiste, falencias de la ley. La voy a usar porque hay personas que con un interés deliberado dicen que la ley tiene falencia y que todo lo que tú muy bien reseñabas se debe a ciertas fallas que se pueden mejorar. Frente a eso hay que contestarle que toda ley, toda obra humana va a tener falencias, va a tener cosas muy bien pensadas y cosas que no están bien pensadas o que quedaron obsoletas en el camino. El problema de esta ley no son las falencias. El problema de esta ley es que estructuralmente favorece unos intereses sobre otros. Estructuralmente favorece los intereses de unos grupos que lograron mediante esta ley convertir las pensiones, la salud, todo lo que se le ofreció al pueblo dominicano, convertirlo en una mercancía para hacer negocio, en desmedro de lo que debería ser todo esto, derechos. Entonces es una ley que no se puede ajustar por aquí, por allá, por acullá, como algunos muy bien quisieran. Todavía más, algunos, los dueños de las AFP y de las ARS, quisieran todavía tener que el bizcocho sea todavía más grande. Esto solo se arregla con una modificación estructural para que esté al servicio de garantizar derechos, que es lo que dice la Constitución. Fíjate cómo acaba de renunciar esta semana el superintendente de salud, Pedro Luis Castellano, siendo que había sido apenas hace pocas semanas fue ratificado para un nuevo periodo, porque las ARS están en una ofensiva. Por eso fue cuando lo que pasa es que el inicio de la vacunación y la salida del exministro de salud tapó eso, pero acuérdense que las ARS un día saltaron diciendo que no iban a seguir cubriendo la diferencia del internamiento por COVID-19, que es mentira que lo cubrían. Eso se ha estado cubriendo porque nosotros como sociedad hemos estado subsidiando a las ARS, cubriéndole esa diferencia con fondos de la Seguridad Social. Las ARS no han puesto un peso, pero ellos dijeron que no lo iban a cubrir más. ¿Eso era real? No, eso era una presión, porque ellos van por más. Entonces, ¿se puede lograr algo? Sí, se puede lograr algo. Se puede lograr algo si la sociedad sigue mirando, esperando que le digan en el programa de radio aquí o en un periódico que ya se aprobó algo. No, porque está demostrado en el mundo y aquí que los que están ganando decenas de miles de millones no van a soltar ese negocio. Eso solamente en el Congreso puede pasar algo diferente si la ciudadanía, así como la gente se ha activado con lo del 30%, la ciudadanía dice, no, espérate, yo no quiero que me den una chilata, yo no quiero que me den algo que además es de mi propio esfuerzo, de mi propio pecunio. No, yo quiero que esto lo cambien para que esto de verdad me garantice mi dignidad y mis derechos. Si la gente se activa, se moviliza, presiona, tal vez puede pasar algo diferente. Mientras tanto, hay que ser muy realista. Aquí se habló mucho del peaje sombra los últimos días, con razón, pero el dinero que se han ganado las FP y las RS es muchas veces lo que se le ha pagado de más a la empresa que maneja la carretera Juan Pablo II. Así que es la gente la que puede hacer la diferencia, la ciudadanía. Matías, conversando contigo, cuando uno analiza este tema, ¿no? Es innegable, bajo un sistema democrático necesariamente, para que haya una transformación o una reforma a una legislación, tiene que pasar porque haya una intención de la mayoría, que se exprese en teoría a través de sus legisladores y sus representantes. Obviamente en un país como el nuestro, donde el presidente de la República y el Poder Ejecutivo tienen tanto poder, las intenciones del Poder Ejecutivo muchas veces arropan
y muchas veces subyugan inclusive las intenciones de las mayorías. Cuando tú tienes 4 o 5 personas que son los hacedores del negocio, que son los dueños del negocio, que son los que tienen el poder y el control de la fijación de precios y las determinaciones de ese mercado, y tú tienes de un lado un grupo de consumidores diluidos, ¿no? Porque todos nosotros aportamos a la seguridad social y las empresas en República Dominicana tienen que aportar a la seguridad social, pero nosotros, cada uno, a nosotros nos da una mordida enorme, pero es un pellizquito con relación al todo. Y los servidores de salud, que son los médicos, los prestadores de salud, los médicos y las clínicas también están secuestrados, pero cada uno de manera individualizada. Es muy fácil mantenernos divididos. Entonces, ¿cómo uno lograr esa hegemonía de intencionalidad para que esto cambie? Y sobre todo, la otra variable, yo estoy de acuerdo contigo, lo que las ARS y las AFP se han llevado entre las patas en los últimos 20 años son montos infinitamente superiores al peaje sombra, que también nos preocupa. Pero no menos cierto es que ahora mismo ahí tenemos 15 mil millones de dólares ahorrados, que están ahí. Entonces hay que definir cómo se va a manejar el dinero de los ahorros que actualmente existe, y realmente cómo podemos nosotros canalizar un mecanismo de presión para que haya una reforma realmente consciente. Porque, óyeme, los médicos dominicanos merecen mejor suerte. Un médico dominicano debería, y un especialista dominicano debería de poder garantizar que por su trabajo va a vivir dignamente y va a poder recibir un ingreso digno, y al mismo tiempo los asegurados deberían de poder garantizarse, porque tal y como tú dices, la administración debe ser de derechos. La salud es un derecho que en países como Estados Unidos se está discutiendo la universalidad de dicho derecho, de si debe de ser absolutamente universal o si el sector privado puede participar independientemente de que exista de manera global. En el caso dominicano, perdón, dime. No, para responderte, sí. Entonces, te decía, en el caso dominicano, ¿cómo nosotros logramos esa intencionalidad, modificarla para garantizar que la población, la necesidad que tiene la población y la necesidad que tienen los profesionales de la medicina, ambas se conjuguen en una voluntad de un cambio que sea realmente perenne o que sea trascendental? Sí. Fíjate, fundamental la cuestión que tú has planteado. Lo que está ahí es riqueza nacional, riqueza producida por el país, riqueza que es más que suficiente para que, además de los impuestos que la gente paga, para darle al país un sistema digno y decoroso de pensiones, de salud, de seguro de desempleo. El artículo 50 de esta ley que establece el seguro de desempleo, ¿cómo no hubiese sido importante en toda esta situación que existiera un seguro de desempleo para la gente? El artículo no se cumple porque intereses corporativos no les conviene que se cumpla. Bueno, intereses corporativos y 2 o 3 sindicalistas que hay por ahí también. Todo ese dinero, toda esa riqueza está ahí, pero no está al servicio de la gente. Entonces, nos quieren convencer que tenemos que conformarnos y que la gente tiene que conformarse con migajas. Hay que modificar integral y estructuralmente esa ley para que ese dinero esté al servicio del derecho de la gente a tener pensiones, a tener salud, a tener cobertura cuando hay accidentes o enfermedades del trabajo, a tener seguro cuando pierde su empleo o pierde su salario. Hay que tener, además de eso, hay que exigir que se cumpla lo que dice la ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que parece que aquí eso no existe, que fue una idea loca. Eso es una ley que dice que para este año se tendría que estar invirtiendo el 4% en la salud. El Estado, 4% del PIB. Lo que tenemos es un 2% del PIB. Es decir, la situación que teníamos en educación cuando el país empezó a reclamar que eso cambiara. Eso hay que empujarlo.
nosotros y en el mundo nadie ha dicho que el privado no puede participar. El privado, lo que pasa es que lo que se dice es lo siguiente: esa intermediación es absolutamente parasitaria, porque las FP, las RS no producen ningún bien ni ningún servicio útil. Lo único que hacen es lucrar de intermediar por ejemplo, entre la población y los trabajadores y profesionales de la salud, entre la población y sus pensiones. Entonces, esos actores privados de intermediación pueden participar, sí, pero que sea voluntario de la gente, que la gente pueda optar, no que una ley te obligue, porque ¿te acuerdas lo que dijimos? Solamente alguien logró en este país que una ley, hay solo dos actores que han logrado que una ley obligue a la gente a algo que le conviene. Trujillo, cuando por ley, por norma obligó que los hombres tenían que ir a la plaza, al parque, con sombrero, traje y zapato, porque él era el dueño de la fábrica de sombrero, traje y zapato, y las RS y las FP, que obligan a la gente a darle sí o sí su dinero. Y entonces, tú decías algo muy importante: los trabajadores, trabajadoras, profesionales de la salud están afectadísimos. A mí me estaba hablando ayer una destacada y reconocida doctora de este país diciéndome: las ARS nos tienen asfixiados, no podemos, claro. No podemos, son una garrapata que nos está, chupando la sangre. Entonces, pero luego, como tú bien decías, tú tienes a la inmensa mayoría bien pagada o mal pagada de los trabajadores y trabajadoras del país, sean profesionales, obreros, técnicas, quien sea, todos están obligados a cotizar ahí si tienen un empleo formal. Y tienes a los empleadores. El 95% de los empleadores del país son micro, pequeñas y medianas empresas. Ustedes lo saben. Todo ese conglomerado, ese 99.99% está afectado por esa legislación. Como tú bien decías, ese dinero, esos miles de millones de pesos que se ganan, por ejemplo, las RS, deberían estar financiando la vacunación, deberían estar financiando incentivos, deberían estar financiando salarios dignos, condiciones laborales dignas. El dinero que el Estado debería poner debería estarse reflejando en que nadie en el sector público ganara un sueldo que no fuera un sueldo decoroso, digno en la salud, desde la unidad de atención primaria hasta el hospital de mayor complejidad. Así que, como tú bien dices, esto es un tema de unidad nacional. Si la Barrick lo fue, el contrato con la Barrick, si el peaje sombra lo es, lo que pasa es que por algo en el discurso presidencial no se escuchó una frase sobre las AFP, una frase sobre las pensiones. No se escuchó nada. Por algo es, porque esos esos son los grandes grupos financieros del país, nacionales e internacionales. Así que esto es un tema de unidad nacional y esa unidad es la que tiene que producirse porque es la única que puede garantizar. Pero la gente tiene que saber que ya no puede ser que le den una paleta para que se entretenga, un bobo. No, la gente tiene que saber que nos están robando nuestros derechos con nuestro dinero. Ahora, en un concurso que parece de creatividad, ha salido la idea de que en vez de darle el 30% a la gente, se le preste y la gente le pague intereses a las FP. ¿Pero cómo? Además de la gente poner los fondos, trabajadores y empleadores, además de la gente pagar los impuestos con lo que se ganan, con lo que se hace en su ganancia las FP, además nos van a prestar el dinero para nosotros pagarle intereses. ¿Y qué es lo que yo le dije en un tuit al diputado Víctor Suárez que lo propuso? Si van a dar un porcentaje, esa reposición de ese fondo debería ser justa. ¿Y cuál sería la vía justa? Las ganancias de las AFP. Tú sabes, casi entre 2019 y 2020 las AFP se ganaron casi 10.000 millones de pesos, atravesando la peor crisis en décadas. Así que esa unidad nacional que tú estás señalando es fundamental y es la condición indispensable
de que esta reforma no sea como la de 2019-2020. Entró para hacer una modificación real del sistema de pensiones que propusieron los sindicatos y salió como un aumento de las ganancias para las AFP. Yo quisiera pensar, Matías, que efectivamente una legislación como esa se va a poder llevar a cabo y que vamos a lograr, ¿no?, el concurso del sentir de la gente y del sentir de todos los actores fundamentales de la sociedad dominicana, porque vuelvo y te repito, desde el punto de vista como economista, siempre me ha preocupado y me llama la atención que la sociedad dominicana no tenga niveles de ahorro suficientes como para poder garantizarse un futuro mejor. Y ya nosotros, por la vía de la ley, bueno, el ahorro está ahí. El problema ha sido quién lo ha tenido, quién lo ha manejado y quién lo ha usufructuado. Pero por otro lado, me preocupa muchísimo la manera como se manipula el accionar democrático de la República Dominicana para garantizar siempre, fíjate como tú dices, la intención es una, pero el proyecto de ley que sale lo único que hace es fortalecer y anquilosar todavía más los niveles monopólicos que los grandes hacedores tienen. Entonces, yo no sé hasta dónde nosotros vamos a poder lograr algo distinto, porque si uno me analiza, vuelvo y te repito, la intencionalidad del Poder Ejecutivo es fundamental. Y en el discurso del 27 de febrero no se menciona. El superintendente de Seguridad Social renuncia y no dicen nada. Por lo que tú dices, la fuerza ciudadana y la energía ciudadana de la Plaza de la Bandera, de la Marcha Verde, de las marchas por el 4%, debería juntarse toda esa fuerza y toda esa energía para defender esto, porque aquí no queda nadie fuera, solamente un pequeñito grupo de la sociedad, pero que aún las personas de ese grupo que tienen un sentido patriótico y una mínima conciencia y sensibilidad, saben que si él o ella no cotiza en esto, sus hijos, si son profesionales, si trabajan, cualquiera en su familia sí. Da lo mismo el partido del que usted sea, da lo mismo la edad que usted tenga, da lo mismo la profesión que usted tenga, da lo mismo la zona del país. Este es un tema, da lo mismo si usted si usted se atiende en clínica o se atiende en hospital, si usted va a escuela pública o a escuela privada. Esto es para todos, para todos. Son 20 años y no podemos esperar que pase lo de Chile, que se cumplieron los 30 años y entonces mira la situación en la que se llegó, la desesperación de la ciudadanía, mira dónde ha llevado a la situación de estallido social. Nosotros tenemos que hacerlo ahora, antes, porque si ya hemos visto lo que esto va a traer, si ya hemos visto lo que ha pasado en otros países, ¿por qué esperar ver al pueblo pasando hambre? ¿Por qué seguir viendo cómo a la gente con discapacidad o a la familia de personas fallecidas le niegan su pensión? ¿Por qué seguir viendo cómo a una persona con una enfermedad le dicen que no le cubren o que tiene que conseguir 2 millones de pesos para la operación de su hijo? O cada vez que usted va a una farmacia y le dicen que tiene que pagar una diferencia. Eso no es porque falta el dinero, eso es porque unos intereses han decidido que su ganancia está por encima de su derecho, aunque usted ponga sudor, sangre y lágrima para que estén los recursos, para que eso esté cubierto para usted. Así que todo esto debería ser un gran motivo de unión y de exigirlo, porque esto no es un regalo, esto es un derecho además ganado, como decía, con demasiados cientos de miles de millones de pesos que el país completo pone ahí. Yo siento que ellos se han convertido en expertos en dividir y en garantizar vía esa división el poder sostener el sistema tal como está. Cuando uno ve los médicos especialistas que tienen un catálogo de tratamientos y ese catálogo no lo ajustan y hace 15 años que no se ajusta, tú dices, óyeme, en definitiva lo que se quiere es reprimir. Y como vuelvo y te repito, como ellos son los dueños del estadio, del bate y la pelota, ellos son los que deciden.
no tenemos atención primaria y nadie, no, vienen gobierno y van gobierno, vienen ministros y van ministros y nadie le pone el cascabel al gato de por qué no hay atención primaria en República Dominicana cuando la ley lo dice. No tenemos seguro de desempleo, tal y como tú dices. Imagínate en medio de la pandemia que hubiésemos tenido seguro de desempleo. Pero ¿por qué no lo tenemos? Bueno, porque hay un grupo que quiere, de sindicalistas y otro grupo de empresarios que entienden que es mejor que eso nunca suceda. Necesitamos un discurso cohesionado, Matías. No sé honestamente cuál va a ser. La marcha del 4% y la no a la Constitución, a la reelección, eran mensajes muy claros. Yo creo que con esto de la seguridad social falta que ustedes identifiquen un mensaje muy claro, que con 2 tweets todo el mundo pueda enervarse y manejar el tema. No más robo en la seguridad social. Ese es el concepto. Nos están robando todos los días. Nos están robando el dinero y los derechos, la vida, la salud, la dignidad. Todo eso nos lo roban cada día. A todos y a todas.